Hola profesor, mi nombre es Fabián Castro y yo voy a hablar una breve explicación de mi mapa mental sobre el campo magnético y las fuentes del campo magnético. Empecemos. Campo magnético. ¿Cuál es el concepto de campo magnético? El campo magnético es una región del espacio que ejerce fuerza sobre materiales magnéticos y cargas eléctricas en movimiento. Esta última parte es muy importante, pues tienen que ser obligatoriamente cargas en movimiento. Si son cargas estáticas, no genera un campo magnético y no genera una fuerza de campo magnético. Por acá podemos observar un imán del cual salen mis líneas de campo magnético. Vemos que salen de la parte norte del imán e ingresan por la parte sur del imán. También vemos que es en forma circular. Nuestras líneas de campo magnético tienen esta forma. Las propiedades del campo magnético. Comencemos por las vectoriales. Tenemos el vector velocidad, el vector campo magnético y el vector fuerza de campo magnético. Para poder deducir hacia dónde sale mi línea de fuerza de campo magnético, usamos la ley de la mano derecha, apuntando nuestro pulgar hacia donde se dirige la flecha de la velocidad, nuestros dedos hacia donde entra el campo magnético, o en tal caso que sale, y nuestra palma de la mano es la que me señala la dirección del vector de fuerza magnética. Es muy importante saber que ese vector es totalmente perpendicular al vector de campo magnético y al vector de velocidad. También existen otras propiedades como la intensidad, que se mide en teslas. Ahora hablemos de las fuentes del campo magnético. Comencemos por las corrientes eléctricas. Por acá tenemos una imagen. ¿Qué son las corrientes eléctricas? Las corrientes eléctricas son los flujos de electrones ordenados que transcurren o que circulan ordenadamente por algún cable conductor o por algún material conductor. Acá tenemos el ejemplo. Nuestro cable conductor es el cobre y vemos cómo es el flujo de los electrones circulando ordenadamente, lo cual genera una corriente eléctrica. ¿Qué leyes podemos usar para medir nuestro campo magnético en las fuentes de campo magnético? Valga la redundancia. Podemos usar la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. Comencemos hablando por la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart es la que me permite calcular el campo magnético en un punto P que rodea al conductor de longitud L. O sea, es la que me permite calcular el campo magnético en cualquier punto P que me rodea mi conductor, sabiendo la longitud L de este mismo. Por acá podemos observar su expresión matemática o su fórmula. Ley de Ampère. La ley de Ampère es la que me permite calcular el campo magnético. En regiones en superficies simétricas y cerradas, dependiendo de la densidad de corriente J y de la distribución uniforme o no uniforme de la corriente. Por acá podemos observar su expresión matemática. Ahora hablemos un poco de los efectos del campo magnético. La fuerza sobre los imanes. Esto es uno de los principales efectos que produce el campo magnético. Es la repulsión o la atracción que hay con los imanes. Por acá podemos ver una imagen donde si ponemos lados opuestos en los imanes generará atracción, y si ponemos lados iguales en los imanes generará repulsión. Otro de los efectos es la fuerza sobre cargas en movimiento. Esta la podemos calcular con la ley de Lenz. Ahora, fuente de campo magnético en la vida cotidiana. Es muy importante saber qué uso le damos nosotros a la fuente de campo magnético en nuestra vida cotidiana. Por acá tengo varios ejemplos. Por ejemplo, los imanes permanentes. Por acá podemos observar una pequeña cantidad de imanes que son los que se usan, por ejemplo, en las neveras, en los auriculares, en las bocinas, y son de vital importancia para el funcionamiento de estas cosas. También tenemos los electroimanes.
Esto lo podemos encontrar en los solenoides, en los electroimanes, son muy importantes para los motores eléctricos también. Por acá podemos observar un ejemplo. La Tierra en sí misma genera un campo magnético, la cual es de vital importancia para la supervivencia de nosotros como especie y para la protección de la Tierra. También podemos observar los cables que transportan la corriente eléctrica. Son, por ejemplo, los que observamos en la calle con los cables de alta tensión. Ellos transportan corriente eléctrica. El material más usado para estos cables es el cobre. Este fue mi mapa mental sobre el campo magnético y la fuente del campo magnético hecho en la plataforma de Mirlo, profesor. Muchas gracias.